El cielo de aquella tarde en San Miguel de Allende se teñía de un gris plomizo, como si la propia naturaleza sintiera la pesada carga que aplastaba la mente de Santiago. A sus 30 años, estaba sentado en un sillón de la sala de su casa, una construcción colonial con paredes de estuco que empezaban a mostrar el paso del tiempo, mirando fijamente una taza de café de olla que se había enfriado sobre la mesita de centro. No la había tocado. Su mente estaba demasiado ocupada con un solo pensamiento: su boda. Santiago, tienes que hacerlo. Es por tu futuro. La voz afilada de su madre, doña Elena, rompió el silencio. Era una mujer de mediana edad, de apariencia siempre elegante y ademanes controlados, pero con una voluntad de hierro. Estaba sentada frente a él, su rostro una máscara de determinación. Sus ojos agudos lo taladraban sin piedad, como queriendo asegurarse de que su hijo no flaquearía. Pero, mamá, ni siquiera la conozco bien, protestó Santiago en voz baja, aunque sabía que era inútil. Llevaba semanas resistiéndose, pero cada argumento suyo se estrellaba contra el muro de la ambición de su madre. ¿Y eso qué importa?, replicó ella, haciendo un gesto de impaciencia con la mano, sus anillos de plata brillando tenuemente. Lo importante es que la familia Montemayor es una de las más ricas de Guanajuato. Su padre, don Ricardo, es un hombre poderoso. Este matrimonio nos sacará de todos nuestros apuros. Piensa en el taller de platería, Santiago, está a punto de quebrar. Esta es nuestra única salida. Pero dicen que ella que no está bien de la cabeza. Que es extraña. Doña Elena soltó una risa corta y despectiva. ¿Extraña? Mijo, la gente rica puede permitirse ser excéntrica. A la gente como nosotros se nos llama locos, a ellos simplemente se les considera artistas. Además, eso es incluso mejor. Una mujer así será dócil, fácil de manejar. No te dará problemas. Santiago bajó la mirada hacia sus manos. Se sentía atrapado en una red tejida con hilos de codicia y desesperación. Sabía que su madre no daría marcha atrás. Durante años, doña Elena siempre había conseguido lo que quería, incluso si eso significaba sacrificar la felicidad de otros, incluida la de su propio hijo. La boda era una sentencia, una condena que no podía evitar. Unos días después, se organizó el encuentro oficial entre las familias. La casona de los Montemayor, en el corazón del centro histórico, era imponente. Muros altos de cantera rosa, un patio central con una fuente de azulejos de talavera y bugambilias que trepaban por las paredes. El aire olía a dinero antiguo y a poder. Cuando Santiago vio por primera vez a Ximena, su corazón se hundió un poco más. La joven estaba sentada con una calma casi irreal en un sofá de terciopelo. Su cabello negro y largo estaba peinado en una trenza impecable y su sonrisa era dulce, casi infantil. Sin embargo, había algo extraño en su mirada, un brillo difícil de descifrar que parecía mirar a través de las personas, no a ellas. Ella es Ximena, mi única hija, dijo don Ricardo, un hombre de rostro severo y bigote canoso, con una voz que sonaba a autoridad. Es un poco soñadora. Vive en su propio mundo. Santiago sintió un escalofrío. ¿De verdad podría pasar el resto de su vida con alguien así? Pero cuando la reunión terminó, un pequeño incidente lo dejó desconcertado. Mientras se disponía a salir, Ximena lo miró directamente. Por un instante, su mirada fue increíblemente lúcida y penetrante, como si pudiera leerle el alma. Luego, con una voz tan suave que fue casi un susurro, pero perfectamente clara, dijo: «Tú sabes lo que estás haciendo». Esa frase resonó en la cabeza de Santiago durante todo el camino de vuelta a casa, rebotando en sus sienes como el eco de una campana. ¿Qué había querido decir? ¿Acaso Ximena era consciente del plan detrás de su matrimonio? ¿O era solo otra de sus frases sin sentido? La boda fue tan fría y transaccional como el acuerdo que la originó. No hubo una gran fiesta en una hacienda, ni mariachis, ni cientos de invitados. Solo una ceremonia austera en el registro civil, con unos pocos familiares como testigos. Santiago, de pie junto a Ximena, se sentía rígido dentro de su traje negro. Intentó sonreír para el fotógrafo,
pero la sonrisa se sentía forzada, una máscara para ocultar su confusión y su resignación. Ximena, por su parte, parecía serena, casi demasiado. Sus ojos, normalmente llenos de ese brillo extraño, ahora parecían vacíos, como si estuviera presenciando un evento que no tenía nada que ver con ella. Se mudaron a una casa moderna en las afueras de la ciudad, un regalo de la familia de Ximena. Era grande, con un jardín amplio y un diseño minimalista, pero para Santiago, el lugar se sentía frío y ajeno, un reflejo de su relación que aún no había comenzado. El primer día que vivieron juntos, Santiago se despertó temprano. Abrió la puerta de su habitación y vio a Ximena ya sentada en la mesa del comedor, sosteniendo una taza de té de canela. La luz de la mañana entraba por el ventanal, iluminando su rostro tranquilo. «Buenos días», dijo él, más por costumbre que por otra cosa. «Los días siempre son buenos. Lo que cambia es cómo los miramos», respondió ella sin mirarlo, su voz monótona. Santiago simplemente suspiró y se sirvió un café. Los días siguientes confirmaron las sospechas de Santiago. Ximena a menudo hacía cosas que, para cualquier persona normal, serían consideradas extrañas. Una noche, la encontró en la sala, conversando animadamente con un alebrije de madera, una criatura fantástica de colores vibrantes que había traído de Oaxaca. Cuando le preguntó qué estaba haciendo, Ximena solo sonrió y dijo: «Le cuento mis secretos». Él siempre escucha y nunca juzga. Sin embargo, detrás de ese comportamiento desconcertante, algo comenzó a llamar la atención de Santiago. A pesar de su aparente desconexión con la realidad, Ximena siempre le sonreía de una manera cálida y genuina. A veces, le ofrecía ayuda sin que él se la pidiera, como cuando volvía del taller de platería con el rostro cansado y ella ya le tenía preparado un vaso de agua fresca de Jamaica. Una tarde, mientras Santiago limpiaba unas herramientas en el patio trasero, vio a Ximena sentada en un columpio, mirando el cielo. Parecía tan en paz, como si el mundo a su alrededor no existiera. La curiosidad pudo más que él y se acercó. «¿Qué tanto miras?», le preguntó. Ximena tardó un momento en responder, como si regresara de un lugar muy lejano. «Las nubes», dijo finalmente. «Siempre están cambiando de forma, siempre se mueven, pero nunca dejan rastro. Como nosotros, ¿no crees?». Santiago se quedó sin palabras. Aquello sonaba más profundo de lo que esperaba de una mujer supuestamente loca. Empezaba a sentir que había algo que no encajaba en la imagen que todos tenían de Ximena. Un día, después de cortarse accidentalmente la mano con una lámina de plata, llegó a casa con un vendaje improvisado. Ximena, al verlo, corrió a buscar el botiquín. Con una delicadeza sorprendente, limpió la herida y la vendó correctamente. «Debes tener más cuidado, Santiago», le dijo, y su tono de voz era tan sincero que lo conmovió. Él la miró, sintiendo que algo era diferente. La mirada de Ximena no estaba vacía como de costumbre. Esta vez, sus ojos estaban llenos de una emoción que no pudo descifrar. Había ternura, preocupación, y algo más, algo oculto muy en el fondo. ¿Era todo parte de su locura o había algo que ella estaba escondiendo? Santiago comenzó a investigar más sobre el pasado de Ximena, pero la información era escasa. Su familia nunca hablaba de ella abiertamente, y ella misma rara vez mencionaba algo sobre su vida. Pero una cosa era segura, Santiago empezaba a sentir que Ximena no era la persona superficial y trastornada que le habían descrito. Detrás de su comportamiento errático, parecía haber un corazón bondadoso y un espíritu sacrificado. Las semanas pasaron, y la vida con Ximena se convirtió en un enigma constante para Santiago. Por un lado, empezaba a ver destellos de una persona completamente diferente, una incongruencia entre lo que ella mostraba al mundo y cómo actuaba cuando solo estaban ellos dos. Por otro lado, la presión de su madre no cesaba. Doña Elena llamaba constantemente, a veces aparecía sin avisar para inspeccionar, asegurándose de que el matrimonio funcionara según sus planes. Una noche, después de un día particularmente duro en el taller, lidiando con deudas y proveedores impacientes, Santiago llegó a casa agotado y frustrado. Encontró a Ximena sentada en la sala, leyendo un libro, con la mesa puesta para la cena. En cuanto él entró,
Ella levantó la vista y le sonrió. Ya llegaste, dijo con su voz suave. Preparé mole. Sé que te gusta. Santiago respiró hondo, tratando de calmarse. Sabía que Ximena no tenía la culpa de sus problemas, pero no podía evitar sentir una oleada de resentimiento hacia todo lo que ella representaba, su falta de libertad, su vida hipotecada. Arrojó su maletín al sofá y se dejó caer en una silla frente a ella. Estoy cansado, murmuró, más para sí mismo que para ella. Ximena se levantó sin decir palabra y fue a la cocina. Regresó momentos después con una taza de té de azahar y la colocó frente a él. Esto te ayudará a relajarte, dijo, sonriendo de nuevo. Santiago la observó, sintiendo una punzada de extrañeza. ¿Por qué era siempre tan amable con él? ¿Era esta su verdadera personalidad o solo una faceta más de esa locura de la que todos hablaban? Esa noche, después de cenar en silencio, Santiago se quedó de pie en el dormitorio, mirándose en el espejo. Su rostro se veía demacrado, sus ojos vacíos. Empezó a cuestionarlo todo, su relación, su matrimonio, incluso a sí mismo. ¿Me equivoqué?, susurró. ¿Me estoy convirtiendo en una herramienta de mi madre para conseguir dinero? Recordó las palabras de doña Elena al proponerle el plan. Es por tu futuro, mi hijo. La fortuna de los Montemayor podría ser nuestra. Esas palabras resonaban en su cabeza como un veneno lento. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que él también había tratado a Ximena como un objeto, un medio para un fin. Igual que su madre. Unos días después, Santiago cayó gravemente enfermo. Una fiebre alta lo postró en la cama, dejándolo débil y delirante. Ximena, que normalmente parecía vivir en su propio universo, de repente se volvió increíblemente presente y activa. No se apartó de su lado ni un instante. Se aseguró de que tomara sus medicamentos a tiempo, le ponía paños fríos en la frente para bajar la fiebre e incluso le masajeaba los pies adoloridos. Una noche, mientras Santiago yacía en la cama, abrumado por el calor de la fiebre, abrió los ojos y vio a Ximena sentada a su lado, sosteniendo su mano con una gentileza que lo desarmó. En ese momento de vulnerabilidad, la vio con claridad por primera vez. No a la mujer loca de la que todos hablaban, sino a una persona compasiva y atenta. Ximena, logró decir con voz ronca. SHHH, descansa. Tienes que reponerte, respondió ella suavemente. Lo siento, dijo él, las palabras saliendo con dificultad. La sorpresa se reflejó en el rostro de Ximena. ¿Perdón? ¿Por qué? Por todo lo que he pensado de ti. Te vi como una solución, una manera de conseguir el dinero de tu familia. Nunca te vi como una persona con sentimientos. Pero ahora empiezo a verte de otra manera. Ximena sonrió, una sonrisa melancólica pero genuina. No tienes que disculparte. Sabes, yo nunca he querido nada de ti. Yo solo quería vivir en paz. Esas palabras golpearon a Santiago con la fuerza de una revelación. ¿Paz? ¿Acaso Ximena no estaba loca? ¿O había algo mucho más profundo detrás de su fachada, algo que él, en su egoísmo, no había sido capaz de ver? La calma de la noche se extendía por la casa. El único sonido era el susurro del viento entre los pirules del jardín. Santiago estaba sentado en la sala, mirando la taza de té que ya se había enfriado, su mente todavía dando vueltas a las palabras de Ximena de hacía unos días. Yo solo quería vivir en paz. La frase seguía resonando, abriendo una grieta en todas sus certezas. De repente, el sonido de unos pasos se acercó desde la cocina. Ximena apareció con una nueva taza de té humeante. La colocó frente a él y se sentó en el sofá de enfrente. Sus ojos parecían más nítidos esa noche, cargados de una emoción que él no había visto antes. Santiago, dijo Ximena, su voz suave pero firme. Necesito hablar contigo. Él levantó la vista, la curiosidad apoderándose de él. ¿Sobre qué? Ximena respiró hondo y lo miró directamente a los ojos. Yo no estoy loca. La frase cayó como un rayo en la quietud de la sala.
Santiago se quedó helado, sin poder articular palabra. ¿Era esta la misma Ximena que hablaba con alebrijes y se perdía en la contemplación de las nubes? Viendo su desconcierto, Ximena esbozó una sonrisa triste. Todo esto, dijo, haciendo un gesto que abarcaba su propio comportamiento, mi forma de hablar con objetos, de reír sin motivo, todo ha sido una actuación. Lo hice para protegerme. Y entonces, Ximena comenzó a contarle su historia. Desde que era niña, su familia había usado su estatus y su riqueza como herramientas para conseguir sus fines. Su padre, un hombre autoritario y tradicional, siempre le había impuesto su voluntad, especialmente en lo que respecta al matrimonio. Quería casarla con alguien que pudiera traer beneficios materiales a la familia. Pero Ximena se negaba a ser una pieza en ese juego. Quería saber si las personas que se acercaban a ella lo hacían por un interés genuino o simplemente por su fortuna. Por eso, decidió fingir demencia, una estrategia que, pensó, alejaría a los pretendientes superficiales. Al principio, solo lo hacía para evitar los matrimonios arreglados que mi padre insistía en concertar, continuó Ximena. Pero luego me di cuenta de que también era una forma de poner a prueba a la gente a mi alrededor. Quería saber quién se preocuparía de verdad por mí, por Ximena, y no por la heredera de los Montemayor. Santiago le escuchaba en silencio, una mezcla de ira, dolor y admiración creciendo en su interior. No podía imaginar lo difícil que debió haber sido para ella vivir así, fingiendo durante años. ¿Y por qué me elegiste a mí?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Porque cuando mi padre te propuso, vi algo en tus ojos. No era solo codicia, como en los demás. Había duda, había conflicto. Vi a un hombre atrapado. Y quise saber si eras como los otros, alguien que solo buscaba mi dinero. El corazón de Santiago se sintió como si lo apuñalaran. Las palabras de Ximena eran un espejo que le devolvía una imagen de sí mismo que no quería ver. Él la había juzgado sin conocerla, la había utilizado. Se había convertido exactamente en el tipo de persona que ella despreciaba. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? ¿Por qué seguir con todo esto?, preguntó en voz baja. Ximena sonrió. Porque cuando te enfermaste, vi tu verdadero yo. Vi tu arrepentimiento. Vi la bondad que escondes detrás de tu frustración. Y empecé a sentir algo por ti. Santiago bajó la cabeza, abrumado por la culpa y una extraña sensación de alivio. Ximena, lo siento tanto. He sido un idiota. Ella se acercó y le tocó la mano con suavidad. Podemos empezar de nuevo, ¿no? Sin mentiras, sin presiones. Solo nosotros dos. Santiago asintió lentamente. Se quedaron sentados en silencio durante un largo rato, simplemente comprendiéndose el uno al otro sin necesidad de palabras. Afuera, el primer rayo de sol comenzaba a despuntar sobre las colinas, tiñendo el cielo de un rosa pálido, anunciando un nuevo día. A la mañana siguiente, Santiago se despertó con una determinación que no había sentido en años. La confesión de Ximena lo había cambiado todo. Ya no veía su matrimonio como una carga, sino como una oportunidad de enmendar sus errores y construir algo real. Pero quedaba un asunto pendiente, su madre. Vamos a ir a casa de mi madre, le dijo a Ximena mientras desayunaban. Tiene que saber la verdad. Cuando llegaron a la casa de doña Elena, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Ella se sorprendió al ver a Ximena con Santiago, pero rápidamente ocultó su extrañeza tras una sonrisa forzada. ¿Qué pasa, mijo? ¿A qué se debe esta visita tan repentina?, preguntó, su tono meloso pero falso. Mamá, tenemos que hablar, dijo Santiago con firmeza, sentándose en el sofá sin esperar a que lo invitaran. Ximena se sentó a su lado, su rostro sereno pero sus ojos llenos de una fuerza tranquila. ¿Y qué es eso tan importante que no podía esperar? ¿Ximena te está dando problemas? Santiago la miró fijamente. El problema no es ella, mamá. Eres tú. Tu ambición, tus planes. Doña Elena frunció el ceño. ¿Mi ambición? Hago esto por ti,
por nuestro futuro. Es mentira. Estalló Santiago, su voz más alta de lo que pretendía. Ximena no es la persona que crees. No está loca. Todo fue una actuación. Lo hizo para protegerse de gente como nosotros, que solo busca su dinero. Doña Elena se quedó boquiabierta, sus ojos se abrieron como platos mientras miraba a Ximena, quien simplemente le dedicó una sonrisa serena. Así que todo fue un engaño, masculló doña Elena, su rostro palideciendo. Me has hecho quedar como una tonta. No, mamá. Te has engañado a ti misma, dijo Santiago, levantándose. Ximena y yo vamos a empezar de nuevo, pero lejos de ti y de tu manipulación. No quiero el dinero de los Montemayor. Quiero una vida real. Se marcharon de allí dejando a doña Elena sumida en un silencio furioso. Esa misma semana, hicieron las maletas y se mudaron a un pequeño departamento en un barrio sencillo de la ciudad, lejos de las presiones y las apariencias. Era modesto, pero por primera vez, Santiago sintió que tenía un hogar. Meses después, las noticias sobre la decadencia de la familia de Santiago comenzaron a circular. Doña Elena, que siempre había dependido de las apariencias y las conexiones para mantener su estatus social, empezó a perder influencia. Sin el respaldo financiero de los Montemayor, el taller de platería de la familia finalmente quebró. La sociedad de San Miguel, que una vez la había respetado, ahora le daba la espalda. Santiago y Ximena nunca se involucraron. Simplemente disfrutaban de su libertad, construyendo una nueva vida, más sencilla pero llena de un significado que el dinero nunca podría comprar. Sabían que esa era la mejor venganza, vivir felices, sin depender de la ambición de nadie. El cielo de aquella tarde sobre la costa de Oaxaca era una obra de arte, con tonos naranjas y morados que se reflejaban en el mar en calma. El aire salado y la brisa suave creaban una atmósfera de paz perfecta. Santiago y Ximena estaban sentados en un banco de madera rústico frente a la playa, disfrutando de la vista. Apenas hablaban, las palabras no eran necesarias para expresar lo que sentían. Bastaba con estar el uno al lado del otro. Habían pasado por el engaño, la manipulación familiar, el sacrificio y, finalmente, la liberación. Habían encontrado la armonía. Santiago se giró para mirar a Ximena. Su esposa sonreía levemente, con la mirada perdida en el horizonte. La luz del atardecer suavizaba sus facciones y le daba un brillo especial a su cabello. Ya no veía en ella a la mujer extraña y frágil del principio. La veía como una mujer fuerte, inteligente y llena de amor. Se dio cuenta de que el amor verdadero no venía del dinero ni de la presión, sino de un corazón sincero dispuesto a ver más allá de las apariencias. Ximena la llamó en voz baja. Ella se volvió, sus ojos brillando con ternura. Solo quería darte las gracias, dijo él, su voz más profunda que de costumbre. Me has enseñado mucho. Me has hecho una mejor persona. Ximena sonrió y puso su mano sobre la de él. Y tú me enseñaste a confiar de nuevo. Ambos nos salvamos el uno al otro. Meses después de mudarse, una mañana soleada decidieron pasear por el parque cercano a su departamento. Ximena llevaba un pequeño cuaderno donde escribía poemas, mientras que Santiago llevaba una cámara sencilla, capturando momentos de belleza cotidiana. ¿En qué piensas hoy?, le preguntó Santiago mientras le tomaba una foto junto a un rosal en flor. Ximena sonrió. Pienso en todos los caminos que podríamos tomar. Pienso en que, por primera vez, el futuro no me asusta. Siguieron caminando, hablando de sus sueños. Sabían que la vida no siempre sería fácil, pero también sabían que se tenían el uno al otro para enfrentar cualquier desafío. La historia termina con ellos dos caminando juntos por la orilla de la playa, sus manos entrelazadas con fuerza. El cielo se oscurecía lentamente y las primeras estrellas comenzaban a aparecer, una a una, como un símbolo de un nuevo comienzo lleno de esperanza. Ya no estaban atados al pasado, sino que avanzaban juntos hacia un futuro más brillante, un